cuántos años tiene y de qué iglesia viene. Me llamo Robert Lemon Jr., tengo 24 años y vengo de la iglesia Sion Ministry. Soy de Panamá. Eres de Panamá. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Tengo aproximadamente 1 año y 7 meses. Bueno, mi nombre es Carlos Andrés García, tengo 18 años y pertenezco a la iglesia Pentecostal Impacto de Amor. ¿Y cuánto tiempo llevas en esa iglesia? Ya vamos para 8 años, ¿Y por qué llegaste a esa iglesia? porque mis padres son pastores. Ah, si tenemos hijo de pastor. Sí. Que mi nombre es Jane Hernández, vengo de la iglesia Sion Ministry y tengo 20 años. ¿Cuánto tiempo llevas en Sion? Desde que inició hace aproximadamente 3 años, mis padres son los pastores y pues he estado con ellos desde el inicio de la obra. So, también tenemos otra hija de pastor. Así es. So my name is Brianna Arias. I'm 24 years old and I come from Piedras Preciosas del Reino. Mi nombre es Leonor Nicole Rivera Sena, tengo 17 años y soy de la iglesia Casa de Alabanza. Ok, ¿cómo llegaste a Casa de Alabanza? Mis papás son pastores y pues desde que nací estuve en esa iglesia y estoy todavía en esa iglesia. So, ¿usted también es hija de pastor? Sí. Bueno, mi nombre es Jenner Rivera y tengo 20 años. Vengo de la iglesia Impacto de Amor. Mi nombre es Edwin Rivera, vengo de la iglesia Casa de Alabanza, la iglesia de mis padres, y tengo 21 años. 21 años, ¿y cuánto tiempo ha llevado en Casa de Alabanza? Toda mi vida nací y crecí en esta iglesia, mis padres son los fundadores y pastores de esta iglesia, y desde entonces pues he estado congregándome y sirviendo con ellos. Hubo otra muchachita que estuvo aquí ahorita diciendo que ella es parte de Casa de Alabanza. ¿Son? Ese es mi hermano. Ok. So, ¿usted también es hijo de pastor? Sí. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando? ¿Qué es de tu vida? Estoy trabajando ¿Estás trabajando? ¿En dónde? en Major Wire. ¿Y qué haces ahí? Ahí hacemos lo que es screening, no sé cómo decirlo eso mejor, pero hacemos screening y yo pues hago una mezcla para los screenings. Estoy trabajando de Mechanical Assembler en Monters y sirvo en la iglesia. Ok, ¿y qué haces en la iglesia? Bueno, hago todo lo que hay que hacer. Disponible para todo lo que hay que hacer. Si hay que hacer evangelismo, estamos allí. Si hay que hacer con los jóvenes, estamos allí. Si hay que hacer con los varones, estamos allí. Bueno, no con las damas porque soy de las damas, pero si necesitan servidor para limpiar o cosas así, también estamos allí. Pero sí, más que todo, full con los jóvenes. Full con los jóvenes. Okay, and what are you doing right now, brother? Are you working? Are you in school? Right now I am studying. What are you studying for? I'm getting my master's degree in business administration. Trabajando, estudiando, o sea, preparándome para independizarme pronto. Sí, eso es lo que estoy haciendo ahora ahí. Poco a poco. Escucho boda. Por ahí hay una sorpresita por ahí, una sorpresita. Sí, estamos trabajando, ¿verdad? Haciendo una base firme para entonces poder pasar al próximo nivel. Gloria a Dios. Mi oficio es pescador de hombres. No, estoy hablando. Soy barbero, pero sí tengo de todo ser pescador de hombres. Soy barbero, trabajo en Dr. Hair's Exclusive Barber Lounge. So, si nunca han visitado, les extiendo esta invitación para venir y recortarse de vez en cuando quieras recibir una palabra de Dios, porque ahí se predica, y se canta, y se hace de todo. Eso es un ambiente hermoso donde está la presencia de Dios. Estoy estudiando en casa, soy homeschool, me salí de la escuela hace unos meses atrás, como en febrero, en grado 11, y pues estudié en casa. Sí, voy a entrar a lo que es el colegio y estudiar educación, es algo que me apasiona, y estoy trabajando 3 veces a la semana. ¿Y en qué trabajas? Mi papá tiene un negocio y le ayudo en lo que es también construcción, cómo agarrar trabajos de youtuber. Cuéntanos un corto momento de tu testimonio o cómo en el transcurso de la vida tuviste un encuentro con Dios. Amén. Rápido, cuando tuve 13, 14 años por ahí, no era líder de jóvenes, sino era un joven en la iglesia, cual no estábamos todos concentrados en Cristo y en un momento de vida no estaba bien enfocado en Dios. Estaba viviendo mi vida y llegué a una depresión bien fuerte que me quise quitar la vida, y fue un día en un culto que teníamos los servicios en nuestra casa
y en la cocina, que Dios me abrazó, me dijo que me ama, y sentí el Espíritu Santo por la primera vez, y pues sentí ese verdadero amor que de verdad me trajo a los pies de Cristo, y hoy en día pues le sirvo por ese amor que me dio. Bueno, a la edad de 7 años es cuando por primera vez llego a una iglesia y es como mi primera experiencia en lo que es la presencia de Dios, donde vi jóvenes llorar, jóvenes literalmente derramados en la presencia de Dios a la edad de 7 años. Y bueno, mis padres vivían juntos, estaban casados y todas esas cosas, pero no volví a ir más a esa iglesia, pero fue una experiencia que todavía la recuerdo que cantaban La línea en tus ojos, y todos decían te amo más que a mi vida, desde lo más profundo de su corazón. Pero cuando mis padres se separan, eso dejó un vacío en mi corazón, luego de que estaban casados por 15 años, se separaron, y yo entonces fui nuevamente a la iglesia cuando tenía como unos 13 años por allí, y empecé entonces con muchas preguntas, muchas dudas, y como todo joven, ¿no? Preguntándome por qué se separaron mis padres, por qué esto, por qué los otros, mis hermanos y todas esas cosas, vacío y todo lo demás. Pero me tocó un versículo que es el que hasta hoy sostengo como lema en todo lo que hago, que es Proverbios 28:5. Los malos no entienden el juicio, pero los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Así que empecé a buscar a Dios, en lo secreto, a leer la Biblia, leer libros, orar, pasar tiempo con Dios, y allí Dios entonces me fue enseñando todas las cosas que hasta hoy sé y he aprendido en base a la búsqueda con Dios. Eso fue rompiendo cadenas, cambiando hábitos y un montón de cosas que es más, pero brevemente lo pudiera decir que todo está en lo que he podido estar cerca de Dios, buscarlo y pasar tiempo con Él. Y Robert, cuéntame por qué llegaste a San Antonio de Panamá. Bueno, en Panamá me congrego en una iglesia, Generación de Reyes, Panamá. Mi pastor es Carlos y Vicente Campbell, que son mis padres espirituales, los extraño. Pero yo vine solamente para acá por 9 días. Venía a hacer mis taxas. Así que al venir aquí venía solamente a hacer las taxas y regresaba para Panamá, porque como ya tenía 23 años, tenía que entrar en el tema de los impuestos y todo eso. Venía a hacer las taxas y me iba. Pero por alguna razón decidí dar un mes más. Y bueno, llevo 1 año y 7 meses. Y ha sido de mucha bendición estar aquí. So, ever since I was young in elementary and middle school, I always noticed that God had me separated from all the other kids, glory to God. And when I turned 13, God sent a homeless man to prophesy over me and tell me that I was called to minister to Jesus and sing for Him, and I will only use my voice to honor God. So I received that word, and that night I went home and God started putting in musical notes into my head and giving me musical knowledge. And then when I was 14, I got baptized, and when I was 15, I started leading worship, and since then I've been leading worship. And tell me a little bit about your walk with Jesus. So my walk with Jesus hasn't always been the strongest, but I'm going to say right now in my life it is the strongest that it's ever been. There was a lot of fluctuations because of the people around me, who I was with, who I was spending my time with, which growing up you realize that those people don't truly matter. The only thing that matters is God, and that you want to honor Him in everything that you do. So probably when I was around 18 to 21, I was in a stage of battling the world and my walk with Christ. I was in a relationship that was pulling me to the world, but I would come to church on Sundays and pretend to be this really great worship leader, which in reality my spiritual life was lacking tremendously. So God put this tug in my heart to get closer to Him and to let go all of my worldly relationships, and that's exactly what I did. And as soon as I did that, I saw how He started manifesting Himself in my life, how He started using me in a different way, in a different level that was supernatural and I never expected it, all for His glory, of course, and since then that has been my walk with Jesus. Pues mira, a la edad de 12 años fue cuando yo me bauticé por primera vez, y llegó un punto en mi vida cuando yo cumplí como 14, 15 que entré como en un periodo de rebeldía. Mi vida estaba bien confundido, no me había encontrado realmente con Dios, y fue en ese punto donde tuve que tomar una decisión, si iba a vivir una doble vida o iba realmente a aceptar el reto de servirle a Cristo, porque realmente sentí en mi corazón que si lo iba a hacer no podía hacerlo mal, porque
tenemos mucha gente que está en el Evangelio pero realmente no son representantes dignos del reino de Dios. Entonces yo tuve que tomar una decisión y decir, yo quiero ser representante del reino realmente genuino o no. Y en ese punto, cuando cumplí 15 años, fue que tomé la decisión de realmente empezar a caminar y vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quería para mí. Wow. Y cuéntame un poquito de qué sucedió cuando tú tomaste esa decisión. Pues mira, fue un poquito fuerte. Acababa de cumplir 15 años y a esa edad pues la cosa es un poco complicada. Las amistades, el tiempo, tu misma personalidad te estás conociendo tú mismo, ¿me entiendes? Y fue un montón de cosas que fueron como a la misma vez como trabajando en sí misma, ¿verdad? Y me sentí que iba en contra de la corriente al principio. Entonces mientras fui creciendo, fui madurando, pues todo fue, no que fue más fácil, pero pienso que Dios me dio la fuerza para poder caminar firme y traerme hasta aquí, donde estoy. Para ser bien sincero, yo fui nacido y criado en el Evangelio. Mis padres fueron pastores por 25 años hasta que decidieron divorciarse. Yo tenía aproximadamente 14 años cuando sucedió eso. Y en la edad de como 12 a 14 yo estaba en la iglesia, pero no verdaderamente prestando atención. Solamente estaba ahí porque o quería tocar un instrumento o porque mis padres eran pastores. Cuando ellos deciden divorciarse fue que mi vida dio un giro y decidí entrar en unas aguas que no debía estar. Empecé a fumar, empecé a tomar, empecé a hacer todas estas cosas, estar con mujeres a una corta edad de 14 años y todavía siendo músico de una iglesia. Yo estaba viviendo en dos aguas y de verdad fue un tiempo de rebeldía que no fue fácil regresar a los caminos de Dios. Viví en esos tiempos como aproximadamente 2 a 3 años, creo que fue alrededor de la edad de 16, 17, quiero decir 17, que verdaderamente tuve un encuentro con Dios. Y para contarle algo un poquito de qué me sucedió, una vez yo estuve con unos amigos y estamos de party, fumando y qué sé yo qué, y yo estaba en un carro de camino a un lugar y me dormí. Cuando me dormí en el carro tuve un sueño o una visión, se puede decir, donde literalmente yo estaba viendo ángeles y demonios peleándose por mi alma. Y cuando yo estoy viendo esto, los que estaban conmigo me están diciendo que hasta yo estaba sudando. Y en verdad la primera vez que cuento esto, y cuando estaban peleando, yo no sé si algunos han visto la película de God's Not Dead, y hay una escena que es como así, literalmente, eso fue lo que pasó. Están peleando, esto y lo otro, y finalmente los ángeles vencen, y sucede que yo escucho una voz de Dios. Bueno, una voz, yo ahora digo que fue la voz de Dios, que me dice, yo te escogí, mío eres tú, y me desperté. De ese momento en adelante, cualquier momento que yo trate de hacer algo que no era de acuerdo a la voluntad de Dios para mi vida, esas palabras resonan en mi mente. Mío eres tú. Cada vez que... Porque después de eso yo dije, yo estoy loco, eso fue un sueño, yo no estaba en la mentalidad. Después de eso traté de hacer, bebí un poquito y siempre yo escuchaba la voz de Dios en mi mente. Y desde entonces decidí tomar las cosas en serio. Decidí no volver atrás, nunca jamás. Y eso es un poquito de mi testimonio. Como ya te dije, soy hija de pastores y pues me crié en la iglesia. Pero llegó un momento que compartí en el chat de Media Blackout, llegó un momento donde yo creo que a muchos de nosotros nos pasa que tenemos, nosotros como individuos, no solamente como hijos de pastores, sino nosotros como personas, de seguir al Señor o no. De que si realmente está en nosotros seguir al Señor, o si porque tenemos la opción de no hacerlo, porque no estamos obligados aquí, ¿me entiendes? Entonces cuando yo me encontré con esta pregunta dentro de mí, de que yo tenía la opción de decirle que sí al Señor o de decirle que no, pues gloria a Dios que me permitió decirle que sí a Él y permanecer en sus caminos, aunque tuvo un momento donde estaba como rebelde en cierto sentido, aunque todavía estaba cantando en la iglesia y ministrando desde el altar y todo, pero yo no estaba viviendo una vida agradable al Señor. Entonces después de ese momento que yo
que yo lo decidí personal, no por mis papás, no por la congregación, no por nadie más, sino por mí. Pues desde ese momento en adelante, ahí fue que yo creo que empecé a progresar como persona, como cristiana y como hija de Dios. Fue hace aproximadamente como unos 5-ish años atrás. Y entendemos que tienes canciones. Sí, gloria a Dios. Cuéntanos de eso. Pues tengo ahora mismo 2 canciones en YouTube, una se llama La Fe y otra se llama Mi Adoración. Si Dios quiere, la nueva sale ya mismito. Y eso fue algo que el Señor había estado ministrando a mí en lo personal hacía mucho tiempo, pero que como los planes del Señor y su tiempo es perfecto, pues se dio ahora. Ok, y de los temas que ya tienes en las plataformas, ¿cuál es tu favorito? Completa, el que no ha salido. ¿El que no ha salido? Sí, ese es mi favorito. Y es muy personal, entonces como es, como que me relaciono mucho con esa canción, con las otras también, pero con esa es como bien personal mía, entonces yo creo que ese es mi favorito. Nací, gracias a Dios, en una casa cristiana, me instruyeron en la iglesia, me compartieron de Dios y siempre fue algo que en realidad lo pude experimentar desde muy pequeña edad. Mi padre siempre fue un hombre de oración, siempre ha sido un hombre de oración. Y yo recuerdo que cuando mi hermana Grace estaba por nacer, me tuvieron que separar un poco de mi mamá y estuve más conviviendo con mi papá. Y yo dormía con mi papá, entonces cada vez que él se despertaba, yo tengo el sueño como que súper sensible y yo sabía que se levantaba y yo pues, no quería estar sola, iba a buscarlo y él estaba orando. Teníamos un orfanatorio en ese entonces donde estaba con muchos niños y pues estaban orando con todos los niños y yo me ponía ahí, pero me quedaba dormida, pues tenía 3, 4 años. Entonces después con el tiempo fue como que le empecé a decir a mi papá por qué cosas orar, etc. Y después mi papá dijo, ok, ahora tú empieza a orar. O sea, tú puedes hablar esas cosas con Dios, tú puedes pedirle a Dios por estas cosas. Y empecé a como 6 años a tener como que esa relación con Dios de oración y me ayudó tanto en todo lo que fue mis estudios, en todo lo que fue con mis amistades. Pero en sí donde ya empecé a pasar por pruebas y donde mi fe era probada fue como a los 14, 15 años, donde venían todo ese tipo de influencias que yo creo que te ha pasado también y donde en realidad yo decía, creo en Dios porque me han enseñado o creo en Dios porque yo lo he experimentado y en qué está basada mi fe. Entonces que no fuera solamente porque me enseñaron mis padres, sino porque yo creo y he visto eso en mi vida. Entonces empecé a ver que en realidad mis amistades cuando estaban en el mundo, etcétera, no tenía fin y no en realidad se miraba una vida plena y feliz como siempre lo he visto en mis padres. Entonces empecé a decirle a Dios, si tú eres real, manifiéstate en mi vida, si tú eres real, ayúdame en estas circunstancias. En ese transcurso de 2017 nos mudamos para acá, Estados Unidos, vengo de México, y fue donde empecé a tener esos encuentros con Dios porque hubieron muchas dificultades en mi llegada, no sabía el idioma, la cultura, no tenía amistades, no conocía a nadie, no tengo ninguna familia aquí, y fue donde en realidad me encontré con Dios y pude encontrar ese Padre en Dios, esa persona que siempre va a estar conmigo y no nada más era de escucharlo, así como Job decía, no nada más era de oídas, sino ahora te veo, y fue en ese momento donde empecé a experimentar la presencia de Dios y en realidad ver quién es Dios para mí y que siempre Él está para mí. Eso empezó a cambiar.